Buen día muchachos, bienvenidos a su curso de razones y proporciones. El día de hoy vamos a trabajar tres ejemplos sobre regla de tres simple directa. Vamos a colocar el primer ejemplo. Regla de tres simple directa es un procedimiento matemático que nos ayuda a resolver este tipo de problemas. Problemas como cuáles, los voy a leer. Por ejemplo, un automóvil tarda 3 horas en recorrer 240 kilómetros. Si mantiene la velocidad en forma constante, ¿qué distancia recorre en 5 horas? La pregunta es ¿qué distancia recorre en 5 horas ese automóvil? Entonces, a partir de una información debemos responder una pregunta. ¿Qué es lo que debemos hacer para resolver el ejercicio? Lo primero que tenemos que hacer es identificar en el enunciado, en el problema, las magnitudes o cantidades de las que nos están hablando. Entonces, por ejemplo, yo voy leyendo y observo que acá dice 3 horas. Allí hay una magnitud. 3 horas me señala tiempo, ¿cierto? Esa sería una magnitud, estamos hablando de tiempo. Y acá dice 240 kilómetros. Esta es otra magnitud, 240 kilómetros me está hablando de distancia. Si sigo leyendo, no encuentro pues alguna otra cantidad que me esté señalando, sino en la pregunta donde dice 5 horas, que también me está hablando del tiempo. Cuando yo identifico cuáles son esas dos magnitudes, las debo escribir. Entonces, encontré que hay una magnitud que es el tiempo y está dada en horas, y encontré otra magnitud que es la distancia, que está dada en kilómetros. Esto es muy importante escribirlo y en esta forma. Ahora, después de que tenemos escrita o identificadas las magnitudes, vamos a hacer como una organización de la información. Entonces acá dice 3 horas, que el automóvil tarda 3 horas en recorrer 240 kilómetros. Entonces, en tiempo serían 3, escribo 3, y en distancia serían 240. En 3 horas recorre el auto 240 kilómetros. Seguimos completando la información, seguimos organizando la información. Dice que mantiene la velocidad constante. Y la pregunta es, ¿qué distancia recorre en 5 horas? Entonces, estamos hablando de 5 horas, entonces lo escribimos aquí debajo de la magnitud de tiempo, 5 horas. Y la pregunta es la distancia, ¿qué distancia recorre en 5 horas? Como no la sabemos, entonces vamos a colocar la letra X. Listo, aquí ya tenemos organizado nuestro ejercicio para solucionarla por medio de regla de tres. Pero resulta y pasa que hay dos tipos de solución en regla de tres. Una que se llama directa, que es la que vamos a ver en este video, directa, y otra que se llama inversa. Voy a explicar únicamente en qué consiste directa. ¿Cómo identifico que debo realizar el procedimiento de regla de tres simple directa? Pónganle mucho cuidado. Aquí tenemos la magnitud tiempo, tenemos el 3 y tenemos el 5. Voy a observar qué pasa con estos números. Voy a observar que aquí está el 3 y aquí está el 5. Entonces yo pregunto si aquí está 3 y aquí está 5, de 3 a 5, ¿aumentó o disminuyó el número? ¿Disminuyó el número o aumentó el número? O la cantidad, podemos decir. Entonces, de 3 a 5 podemos decir que aumentó. Lo voy a simbolizar con un más, ¿cierto? Para decir que de 3 horas y aquí me habla de 5 horas, entonces aumentó. ¿Listo? Este es un análisis pequeñito que estamos haciendo de la magnitud aquí del tiempo. Ahora voy a analizar la distancia. Aquí tenemos 240. Tengo que analizar si aumenta o disminuye de aquí hacia allá. Así como lo hicimos con el 3 y el 5, que de 3 aumentó a 5, necesito saber si aquí de 240 va a aumentar o va a disminuir. Pero no conozco el número. Si no sé el número me queda complicado. Pero es posible uno darse cuenta haciendo el siguiente análisis. Yo les pregunto, si el carro en 3 horas recorrió 240 kilómetros y si la velocidad es constante, en 5 horas recorrerá más kilómetros o menos kilómetros. Lo lógico es que recorra más kilómetros porque va a durar más tiempo andando ese carro. Entonces, de 240 al valor que necesitamos encontrar también va a aumentar.
Cuando las dos magnitudes, en este caso el tiempo aumentó, la distancia también aumentó. Cuando las dos magnitudes aumentan, vamos a hacer el procedimiento de regla de 3 directa. Cuando aumentan las dos, vamos a hacer regla de 3 directa. ¿Cuál es ese procedimiento? Bueno, ya ahorita lo vamos a observar. Antes quiero explicarles eso. Si la magnitud, por ejemplo, en otro ejercicio, si las dos magnitudes disminuyen, o sea, disminuyó acá, sería un menos, y disminuyó acá, sería un menos, también es directa. Si disminuye el tiempo y disminuye la distancia, también es directa. Pero si una magnitud disminuye, por ejemplo, digamos que disminuye el tiempo y la otra aumenta, ahí sí vamos a hacer un procedimiento que se llama regla de 3 simple inversa. Eso lo vamos a ver en otro video. Por el momento solo vamos a hacer las directas. En este caso, aumenta la magnitud y aumentó la magnitud, vamos a hacer el procedimiento. ¿En qué consiste el procedimiento? Pónganle mucho cuidado, se parece mucho a las ecuaciones con proporciones que hicimos en el video anterior. Escribimos la x, que es la incógnita que queremos encontrar. Y lo primero que vamos a hacer es que observamos que hay dos números en diagonal que se pueden multiplicar, allí lo señalo con una flecha. Los dos números que se puedan multiplicar en diagonal, pues los voy a multiplicar. En este caso sería 5 por 240. Aquí lo escribí, 5 por 240. Y vamos a dividir por el número que me quede en diagonal con la x. Siempre el que me quede en diagonal con la x lo voy a dividir. Entonces lo voy a colocar aquí abajo, que en este caso es el 3. Coloco dividido 3. ¿Listo? Después de que ya tenga escrito esto, debo realizar la multiplicación que está acá arriba. 5 por 240. Entonces voy a escribir el resultado, vuelvo a escribir x, que es mi incógnita, y escribo el resultado de 5 por 240, me da 1200 y sigue este 3 aquí abajo, dividido 3. Por último hago la división 1200 dividido entre 3, el resultado es 400. ¿Qué quiere decir? Que si el carro, que la distancia que recorre el carro en 5 horas va a ser de 400 kilómetros. ¿Listo? Y ese es el resultado a mi problema. Voy a hacer otro ejemplo para que lo podamos entender mucho mejor. Dice así, 5 chocolatinas valen 3.250. ¿Cuánto valen 12 chocolatinas? Entonces lo primero que tenemos que identificar son las magnitudes. En este caso me están hablando de una cantidad que son chocolatinas, cantidad de chocolatinas, y otro que es el precio, 3.250. Entonces, como ya identifiqué las magnitudes, las voy a escribir. Número de chocolatinas y precio en valor de pesos. Listo, estamos hablando de pesos colombianos. Ahora organizo la información. La primera información dice que 5 chocolatinas valen 3.250. Entonces eso es lo que escribo. En chocolatinas serían 5 y en precio 3.250. En la pregunta dice cuánto valen 12 chocolatinas. Entonces en chocolatinas escribo 12 y en precio coloco una X porque no sé. De una vez voy a hacer el análisis de las magnitudes. Entonces aquí yo pregunto, de 5 a 12, ¿aumenta o disminuye? Creo que es fácil darse cuenta, de 5 a 12 aumentó. Ahora voy a analizar el precio. 5 chocolatinas me valen 3.250. 12 chocolatinas me valdrán más o menos de 3.250. Creo que es lógico darse cuenta que va a aumentar. El precio va a ser mucho mayor que el de 5 chocolatinas, ¿cierto? El de 12 chocolatinas va a ser mucho mayor. Entonces aquí también va a aumentar. Dijimos que si aumentan las dos magnitudes, debemos hacer el procedimiento de regla de 3 simple directa. ¿Cuál es ese procedimiento? Lo vuelvo a explicar. Coloco la X y observo cuáles son los dos números que se pueden multiplicar en diagonal. En este caso el 12 y el 3.250. Esa multiplicación la escribo 12 por 3.250 y ese número lo voy a dividir por el que está en diagonal con la X, que en este caso sería el 5. Entonces lo voy a colocar aquí abajo, 5. Realizo la multiplicación, escribo la X. Al realizar la multiplicación me queda 39.000.
12 por 3.250, 39.000. Y ese número lo voy a dividir entre 5. Entonces vuelvo a escribir la X y hago la división. Es muy recomendable que ustedes hagan los procedimientos, ¿no? Tanto de la multiplicación como de la división. Yo aquí, como lo estoy explicando a través de un video, pues no realizo los procedimientos, pero la idea es que ustedes sí los hagan y no utilicen tanto la calculadora. En este caso la división 39.000 dividido 5 me queda 7.800. ¿Qué quiere decir ese 7.800? Bueno, que 12 chocolatinas cuestan 7.800 pesos. Y bueno, para finalizar, quiero explicar un último ejemplo para que les quede muy claro este tipo de ejercicios de regla de 3 simple directa. Ya es un poquitico más extenso y ya vamos a trabajar otras magnitudes. Dice, en una finca de 7 hectáreas, esto es una medida, se colocan 1.800 plantas. ¿Cuántas plantas se deben colocar en un campo de 4,5 hectáreas si las plantas han de estar a la misma separación que en la primera finca? Entonces, en este ejercicio vamos a trabajar magnitudes diferentes y también vamos a involucrar números decimales para que ustedes practiquen operaciones con números decimales. Lo primero que tengo que identificar son las magnitudes, las cantidades que hay. Entonces aquí observo que hay 7 hectáreas. Hectáreas es una medida de superficie, de área, entonces esa es una magnitud, el área, y está dada en hectáreas. Hay muchas formas de medir el área, por ejemplo metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, y existen estas que se llaman hectáreas. Otra magnitud dice que se colocan 1.800 plantas, entonces esa cantidad sería la magnitud, sería cantidad de plantas, ¿cierto? Número de plantas. Y pues si sigo leyendo, observo que el otro número es 4,5, pero también me está hablando de áreas de la superficie. Ahora debo acomodar la información, entonces. En 7 hectáreas se colocan 1.800 plantas. Entonces coloco aquí en hectáreas 7 y en número de plantas 1.800. En la pregunta me dice cuántas plantas debo colocar en un campo de 4,5 hectáreas. Entonces 4,5 lo coloco aquí debajo de área, 4,5. Y el número de plantas es la incógnita, lo que quiero averiguar. Entonces le coloco la X. Ahora analizo. Observo. Aquí está el número 7 y aquí está el número 4,5. La pregunta es, ¿de 7 a 4,5 aumentó o disminuyó? Creo que disminuyó, ¿cierto? Si voy 7 es más grande que 7,7 que 4,5, perdón, o sea que disminuyó. Ahora voy a preguntar, si en 7 hectáreas se pueden colocar 1.800 plantas, en una finca más pequeña de 4,5 hectáreas se pueden colocar más o menos plantas. Creo que lo lógico de pensar es que se pueden colocar menos plantas, ¿cierto? Porque el terreno es más pequeño. Entonces voy a colocar menos plantas porque según el ejercicio las vamos a colocar con la misma separación, ¿cierto? Entonces van a ser menos plantas en estas hectáreas, en esta finca de 4,5 hectáreas. Como nos damos cuenta, la magnitud área disminuyó y la magnitud número de plantas disminuyó. Como en los dos casos disminuyó, se hace directa, regla de 3 directa, que es el procedimiento que estamos explicando. Si una hubiese aumentado y la otra hubiese disminuido, ahí sí hacemos regla de 3 simple inversa, que eso lo vamos a explicar en otro video. Por último, para calcular la X, bueno, ya saben ustedes cuál es el procedimiento, entonces colocamos la X, multiplicamos los dos números que se pueden, que están en diagonal, en este caso 4,5 por 1.800, lo escribo, y lo voy a dividir por el que está en diagonal con la X, que en este caso es el número 7. Realizo la multiplicación, 4,5 por 1.800, me da 8.100. Y ese 8.100 lo voy a dividir entre 7. Y pues ya dije que es bueno que ustedes realicen estas multiplicaciones, que realicen estos procedimientos. Y por último hago la división y la división entre 8.100 y 7 me da
1157,14, ¿cierto? 1157,14. Estas divisiones también las pueden hacer ustedes con números decimales, donde la respuesta da números decimales. Es decir, que en esa finca de 4,5 hectáreas se pueden cultivar 1157,14 plantas. Listo, mis muchachos, esta es una breve explicación de 3 ejemplos de regla de 3 simple directa. Espero que lo hayan entendido. Ya saben que si les gustó, por favor denle like. Un saludo especial para Paula Beltrán, también para Isabela Díaz. Y bueno, ya saben, compartan esta información, estos videos con sus amigos de otros colegios y les deseo lo mejor. Que estén muy bien. Chao.